Los cruces trihíbridos demuestran que los principios de Mendel son aplicables a la herencia de dos caracteres múltiples. Mendel demostró que el proceso de segregación de transmisión independiente se puede aplicar a tres pares de caracteres alternativos mediante lo que se denomina cruce trihíbrido y también cruce de tres factores. Aunque un cruce trihíbrido es algo más complejo que un cruce díbrido, se puede calcular fácilmente el resultado si se siguen los principios de la segregación y de la transmisión independiente, como por ejemplo consideraremos el cruce que se muestra en la siguiente figura, en donde las parejas de genes que representan a los caracteres alternativos teóricos. El método de la bifurcación en línea o esquema ramificado. Es fácil considerar cada par de caracteres alternativos por separado y luego combinar los resultados mediante el método de la bifurcación en línea, que se presenta en las siguientes imágenes, ya que este método también es llamado un esquema ramificado, que se basa en la aplicación simple de las leyes de la probabilidad que son establecidas para los cruces díbridos, además de que se asume que cada par de genes se comporta independientemente en la formación de los gametos. Este se aplica para determinar el número y tipo de genotipos y fenotipos de cruces que se involucran tres o más pares de genes. Se utilizan las proporciones genotípicas y fenotípicas resultantes en el cruce monohíbrido de todos los descendientes, de todas las probabilidades combinadas para la obtención de fenotipos híbridos, como se muestra la obtención de las proporciones en segunda generación filial de un trihibridismo utilizando el método de la bifurcación en línea o esquema ramificado, que se basa en las probabilidades que son esperadas de cada fenotipo. Se muestra la obtención de las proporciones en segunda generación filial. El trabajo de Mendel fue descubierto a principios del siglo XX. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Mendel, publicado en el año 1865 y 1866, pero fue ignorado por largo tiempo hasta su descubrimiento en 1900. La historia de la genética se considera que comienza por el trabajo del monje agustino Gregor Mendel. Su investigación sobre hibridación en guisantes, publicada en 1866, describe lo que más tarde se conocería como las leyes de Mendel. En el año 1900 marcó el redescubrimiento de Mendel y para 1915 los principios básicos de la genética mendeliana habían sido aplicados a una amplia variedad de organismos, donde destaca notablemente el caso de la mosca de la fruta, bajo el liderazgo de Thomas Hunt Morgan. Los especialistas en genética desarrollan la teoría mendeliana cromosómica de la herencia, la cual fue ampliamente aceptada para 1925. Paralelamente al trabajo experimental, los matemáticos desarrollaron el marco estadístico de la genética de poblaciones y llevaron la interpretación genética al estudio de la evolución con los patrones básicos de la herencia genética establecidos. Muchos biólogos se volvieron hacia investigaciones sobre la naturaleza física de los genes. En los años 40 y a principios de los 50, los experimentos señalaron al ADN como parte de los cromosomas y quizá otras nucleoproteínas que contenían genes. La historia de un triple redescubrimiento simultáneo de la obra de Mendel, que funda en el año 1865. El nuevo campo de la genética permanece en general desconocido en el año 1900, que es redescubierto, simultánea e independientemente por tres investigadores: Hugo de Vries en Holanda, Carr en Alemania y Erich Bohn en Australia,
que estaban trabajando en el mismo problema. Estos redescubridores llegan a los mismos resultados que Mendel por medio de la ley de la segregación y la ley de la transmisión independiente. Antes de tener conocimiento de su trabajo, se cuestiona dicha interpretación, y en oposición a ella se intenta mostrar como uno de los redescubridores de Brice, siguiendo su propia línea de investigación y luego de una carta conversión al mendelismo. Minimiza la importancia de los resultados redescubiertos, distintos de todos modos a los de la posteriormente denominada genética clásica, subordinándolos su teoría de la mutación. La transmisión independiente da lugar a una gran variación genética. La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población o especie, que incluye los genomas. Para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos, para el gen que codifica ese carácter. Además, cuanta más variación haya, más evolución hay. Ronald Fisher demostró matemáticamente que cuantos más alelos existan para un gen, más probabilidad hay de que uno de ellos se imponga al resto. Esto implica que cuanta más variabilidad genética exista en una población, mayor será el ritmo de la evolución. Esto se conoce como teorema fundamental de la selección natural, de que establece y varía en cambios y transformaciones. Una población en un grupo de individuos de la misma especie que se reproduce por endogamia, como los miembros de una población se cruzan entre sí, comparte un grupo de genes llamado reservorio génico. Este está compuesto por todos los genes presentes en una población, incluyendo sus diferentes alelos. Las dos fuentes principales de variación genética son las mutaciones y la combinación de genes que resulta de la reproducción sexual. Mutaciones. Una mutación es cualquier cambio en una secuencia del ADN. Las mutaciones pueden deberse a errores en la réplica del ADN, a radiaciones o sustancias químicas del medio ambiente. Las mutaciones no siempre afectan el fenotipo de un organismo, es decir, sus características físicas de conducta y bioquímicas. Por ejemplo, un codón de ADN alterado de GGA a GGU codifica el mismo aminoácido glicina. Esta mutación no tiene efecto en el fenotipo, sin embargo, en muchas mutaciones sí afecta en el fenotipo. Algunas incluso afectan la eficacia biológica de un organismo o la capacidad para sobrevivir y reproducirse en un medio ambiente. Otras mutaciones pueden no afectar la eficacia biológica. La combinación de genes, las mutaciones, no son la única fuente de variación hereditaria. La mayoría de las diferencias hereditarias se debe a la combinación de genes que ocurre durante la reproducción de gametos. Hay que recordar que cada cromosoma da un par homólogo, se mueve independiente durante la meiosis. Por ello, los 23 pares de cromosomas que tienen los humanos pueden reproducir 8.4 millones de combinaciones de genes, todas diferentes. También durante la meiosis ocurre otro proceso, el cruzamiento. El cruzamiento aumenta aún más la calidad de genotipos distintos que pueden aparecer en la descendencia. Cuando los alelos se recombinan durante la reproducción sexual, pueden reproducir fenotipos muy diferentes. Por ello, la reproducción sexual es una fuente importante de variación en muchas poblaciones. Bueno, espero que les haya gustado esta parte. Va a haber una segunda parte. Va a continuar el video. Esperemos que sea de su agrado estos videos que estamos haciendo para la institución. Y va a haber una segunda parte, como ya lo dije anteriormente. Y porque nos abarcamos mucho sobre la genética mendeliana, vamos a estar poniendo más información como tal. Ya falta un poquito menos, pero esperemos que les haya servido de algo y hayan puesto mucha atención. Muchas gracias.